Hola, te saluda el pastor Samuel Hernández de la Iglesia Hispana Dios es Amor en Blythewood, South Carolina. Para el día de hoy quisiéramos compartir contigo una reflexión donde trataremos de contestar la pregunta: ¿estás dispuesto o estás dispuesta a ser rechazada o rechazado? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a ser rechazado o rechazada? ¿Qué es rechazar? Rechazar es no aceptar, es no recibir, es descartar, es no estar de acuerdo, es echar a un lado, es no tomar en cuenta o consideración, es devaluar, es considerar no útil, es despreciar y rehusar tener algo que ver con lo que rechazamos. Es la afirmación del yo versus lo que consideramos de inferior o superior calidad y estatus en comparación a nosotros mismos. Es el engrandecimiento de uno mismo sobre otros. Otra pregunta interesante es: ¿quiénes rechazan? La respuesta es: todos nosotros rechazamos. ¿Quiénes son rechazados? Todos nosotros somos rechazados. Entonces, es lógico que pensemos: ¿y de dónde viene el rechazo? ¿Dónde se originó el rechazo? En Isaías capítulo 14, los versos del 12 al 15, leemos: Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. He leído varias interpretaciones acerca de este pasaje que acabo de leer. Una interpretación sugiere que estas palabras se pudieran referir al rey de Babilonia. Otra interpretación sugiere que podría referirse a la caída de Adán. Y otra sugiere que pudiera referirse a la caída de Lucifer o Satanás y sus ángeles caídos. Pero no importa cuál sea el personaje que elijamos, el tema sigue siendo el mismo. Aquí vemos claramente cómo Dios ha sido rechazado. Y vemos que el rechazo a Dios no se origina en Dios, pero sí se origina fuera de Dios. Dios no rechaza, Dios ama. A Dios lo rechazan, a Dios no lo aman. Es claro por las Escrituras que Dios es rechazado por Satanás, los ángeles caídos y la humanidad caída o pecadora. Es claro que Dios tiene enemigos que lo rechazan y desprecian. Todo aquel que se identifique con Dios será también rechazado. Dios es el ser más rechazado y despreciado de todo el universo. ¿Por qué? En Génesis capítulo 3, los versos del 1 al 6 leemos: Entonces la serpiente, y obviamente esta serpiente está usada por Satanás, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras que Dios les ha dicho: no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista
y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Aquí en este pasaje vemos cómo Dios fue rechazado en detrimento de la raza humana. Es importante entender que como tratamos a Dios, así nos tratamos los unos a los otros. Porque originalmente fuimos creados a la imagen de Dios y seguimos rechazando esa imagen de Dios que, aunque distorsionada por el pecado, aún así distorsionada, permanece de alguna manera en cada uno de nosotros. En otras palabras, rechazamos a aquellos que han sido creados a la imagen de Dios porque seguimos rechazando a Dios. ¿Estás dispuesto a ser rechazado? ¿Estás dispuesto a dejar de rechazar a otros? Dos cosas son importantes tener claras. En primer lugar, el ser humano rechaza. Y en segundo lugar, Dios no rechaza. Dios ama. Los que terminan en el infierno no es porque Dios los rechazó, sino porque ellos rechazaron a Dios. Así que tengamos en cuenta entonces, en primer lugar, que el ser humano rechaza. Repito, el ser humano rechaza. La actitud general del ser humano es una de rechazo a Dios y a la creación de Dios. Isaías capítulo 53, verso 3, leemos esta profecía de parte de Dios a través del profeta Isaías, probablemente entre 700 y 650 años antes de Cristo, hablando de Cristo como Mesías. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. En otras palabras, lo rechazamos. Jesús fue rechazado, fue despreciado, asolapadamente y abiertamente. Y el profeta Isaías prevé el odio y el rechazo de la humanidad hacia Jesús el Mesías, el siervo que sufrió no solo el abuso externo, sino también el dolor interno por la falta de respuesta de aquellos a quienes vino a salvar. Jesús fue rechazado como niño. Sus padres tuvieron que emigrar a Egipto porque Herodes lo quiso matar. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para asegurarse que lo mataría a él. Jesús fue rechazado por Satanás y provocó Satanás a Jesús para que él se suicidara. Jesús fue varias veces rechazado en Nazaret, en Jerusalén, en Capernaum, en Samaria y en otros lugares y por muchas personas. En Juan capítulo 1, verso del 10 al 11, leemos, en el mundo estaba, refiriéndose a Cristo, y el mundo por él fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos, es decir, a salvar al mundo y al plan de Dios vino, pero los suyos, los compatriotas, los israelitas, no lo recibieron, es decir, lo rechazaron. En Mateo capítulo 23, verso 37 leemos a Jesús expresando el dolor del rechazo que recibió de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste decir, me rechazaste. En Mateo 27, del 16 al 21, leemos, tenían en aquel entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Estando ellos reunidos, Pilato les dijo, ¿a cuál quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo, es decir, el Mesías? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo,
porque hoy he sufrido muchas cosas en sueños por causa de él. Entonces los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a las multitudes que pidieron a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el procurador le dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Y Jesús fue rechazado. Y podríamos seguir diciendo y poniendo muchos ejemplos de la Escritura sobre la manera en que Jesús fue vilmente rechazado. La actitud general del ser humano es una de rechazo a Dios y a la creación de Dios. Sin embargo, por parte de Dios, su actitud no es de rechazo, sino de amor y de aceptación. Así que tengamos en cuenta entonces que el ser humano rechaza, pero en segundo lugar debemos reconocer que Dios ama y Dios acepta. Por parte de Dios su actitud no es de rechazo, sino de amor y aceptación. Y en cambio el ser humano sigue rechazando a Dios. Rechaza su amor, rechaza su aceptación. En Juan capítulo 3, los versos del 16 al 19 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, es decir, para rechazar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es rechazado, es decir, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, es decir, rechazado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No porque Dios lo haya rechazado, sino por la incredulidad de ellos. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, refiriéndose a Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios amó, Dios aceptó a la humanidad, pero la humanidad rechaza a Dios. En 2 Corintios capítulo 5 del 19 al 20 leemos que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. En otras palabras, no sigan rechazando a Dios. Dios no los rechaza a ustedes. Dios está haciendo un remedio para que todos tengamos una reconciliación. Y Dios ruega por medio de nosotros: no me rechacen más, reconcíliense conmigo. ¿Estás dispuesto a ser rechazado? ¿Estás dispuesto a dejar de rechazar a Dios y a los demás? El mundo odia a Dios y odia a aquellos que han respondido al amor y a la aceptación de Dios. Permíteme entonces concluir con un pasaje de la Escritura, Juan capítulo 15, los versos del 18 al 23. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, es decir, los discípulos, el mundo amaría lo suyo, es decir, el mundo los amaría. Pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece, es decir, los rechaza. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, es decir, si a mí me han rechazado, también a ustedes los perseguirán, los rechazarán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado.
pero ahora no tienen excusa por su pecado, es decir, por su rechazo. El que me aborrece, el que me rechaza, también aborrece o rechaza a mi Padre. ¿Estás dispuesto a ser rechazado? ¿Por qué vas a ser rechazado de una manera u otra? El mundo cruel te va a rechazar. Y si vienes a Cristo y eres cristiano, el mundo cruel te va a rechazar mucho más. Y como hemos dicho anteriormente, hay dos clases de personas en este mundo. Los que son rechazados y los que son más rechazados. ¿Estás dispuesto a reconciliarte con Dios? ¿Estás dispuesto a reconocer que Dios no te rechaza? ¿Que Dios no ha rechazado a nadie? ¿Que Dios ha venido a rescatar, a liberar del rechazo al ser humano? ¿Quieres en esta ocasión entregar tu vida a Cristo Jesús? ¿Por qué no cierras tus ojos y repites esta oración conmigo? Señor Jesús, yo no quiero rechazarte más, porque sé que tú no me rechazas. Tú me amas, tú me aceptas, porque tú resolviste el problema del pecado en la cruz del Calvario. Ese pecado que me separaba de Dios. Ahora, Señor Jesús, me arrepiento de haberte rechazado, pero hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo. Recibo tu amor, recibo tu aceptación y estoy de acuerdo en que tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Gracias. Amén. Si oraste esa oración conmigo, por favor déjanos saber. Comunícate a la dirección de nuestra página web que aparece en pantalla. Ahí podrás escribirnos y dejarnos saber de tu decisión, cualquier pregunta que tengas, cualquier comentario que tengas. También no olvides de suscribirte a nuestra página o a nuestro canal de YouTube. Le das al botón que dice suscríbete y también la campanita que está al lado para que cuando un video se haga público, tú seas notificado de ese video. En adición, te rogamos que pongas comentarios debajo de la página de YouTube o del video de YouTube, poniendo ahí tus comentarios, cómo te fue con el mensaje, qué aprendiste, qué no aprendiste, qué Dios habló a tu corazón. Y también si tienes alguna idea de cómo podemos mejorar el programa que presentamos o el mensaje que traemos o la reflexión, como lo queramos llamar, pues también vamos a estar agradecidos si así lo haces. Que entonces Dios te siga bendiciendo y será hasta la próxima ocasión.